Hola, en este video vamos a trabajar la parte de fracciones de los números reales para el eje de números de la prueba de transición. Comenzaremos recordando que el conjunto de los números reales está compuesto por varios conjuntos numéricos. El primero es los números naturales, que son los que usamos para contar. El 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, ¿sí? Estos números los trabajamos desde básica, así que los conocemos bastante bien. Después vienen los números enteros que agregan a estos números naturales el 0 y los números negativos, que también los trabajamos desde hace mucho tiempo, pero si tienen problemas con ellos me dicen y hacemos un video correspondiente a los números enteros. Pero nos vamos a enfocar en los números racionales, que agregan a todos estos conjuntos que ya tenemos las fracciones, los números mixtos y tres tipos de decimales: los decimales finitos, decimales infinitos periódicos y decimales infinitos semiperiódicos. Hay un conjunto que está fuera de estos que se llama números irracionales, que es el conjunto de los decimales infinitos no periódicos. Son aquellos que escribimos a través de símbolos como pi, fi, etc. O también algunas raíces que son infinitas y no periódicas, como la raíz de 2, la raíz de 3, entre otras. Y si juntamos todo esto, estos serían los números reales con los que tenemos que trabajar en la prueba de transición. Como les decía, vamos a comenzar con las fracciones porque creo que desde aquí en adelante es cuando hay algunos problemillas, y los problemas específicos de la prueba de transición comienzan desde los números racionales. Obvio, también tenemos que conocer bien cómo trabajar con los naturales y los enteros, pero yo esperaría que eso ya lo supieran, ¿ok? Comencemos entonces. Las fracciones están compuestas por dos partes específicas, que son el numerador y el denominador. La representación de una fracción es un número preciso que tiene una posición en la recta numérica y se compone de la división entre del numerador entre el denominador específicamente. Si lo vemos de forma pictórica, el numerador representa las partes que tomamos de un total dividido según la cantidad de partes que indica el denominador. Ahora, existen varias fracciones que tienen un mismo espacio en la recta numérica. A eso le llamamos equivalencia. Dos fracciones son equivalentes si representan el mismo lugar en la recta numérica, ¿sí? Si tienen exactamente el mismo valor, aunque se vean diferentes. Por eso no le llamamos fracciones iguales, sino equivalentes, porque representan el mismo valor. ¿Cómo podemos saber si dos fracciones realmente son equivalentes? Bueno, es bastante simple. Basta con multiplicar cruzado. Si al multiplicar cruzado nos da exactamente el mismo valor, entonces lo que tenemos es un par de fracciones equivalentes. Por ejemplo, aquí 12 por 2 es 24 y 8 por 3 también es 24. Si estos números son iguales, entonces las fracciones son equivalentes. Al mismo tiempo, si tenemos dos fracciones, por ejemplo 2 quintos y 3 quinceavos, y queremos saber si son o no equivalentes, podemos multiplicar 15 por 2, que es 30, y 5 por 3, que es 15. Estos números no son iguales, por lo tanto las fracciones tampoco son equivalentes. Es bastante simple y nos permite poder diferenciar cuándo las fracciones son o no equivalentes. Pero en realidad lo que más nos importa es cómo obtener fracciones equivalentes teniendo una como base. Para eso hay dos operaciones o pseudooperaciones, que son la simplificación y la amplificación. La simplificación consiste en dividir por un mismo número el numerador y el denominador por un mismo número, y cuando no se puede simplificar más, se llama fracción irreductible. Este proceso es obligatorio en todos los ejercicios que hagamos. Al final vamos a tener que simplificar y dejarlo en una fracción irreductible, que es como la representante de un grupo de infinitas fracciones equivalentes. Y la amplificación, que consiste en multiplicar el numerador y denominador por un mismo número, pero en este caso el proceso no es obligatorio y lo podemos hacer a conveniencia dependiendo de lo que nosotros queramos, ¿sí? Por eso vamos a partir por esta, la amplificación. La amplificación, como les decía, consiste en multiplicar una fracción, el numerador y el denominador, por un mismo número. Por ejemplo, si nuestra fracción es 2/3, yo puedo decidir a conciencia lo que ustedes quieran
el número por el cual puedo amplificar. Por ejemplo, voy a amplificar por 5. Lo que significa en la práctica que voy a multiplicar 2 por 5 dividido en 3 por 5. Se multiplica el numerador y el denominador por el mismo número. Y se obtiene una fracción equivalente, 2 por 5 que es 10, dividido en 3 por 5 que es 15. Yo les recomiendo saltarte este paso y aplicarlo directamente desde el inicio. Por ejemplo, si tenemos 7 cuartos y queremos amplificarlo por 10, multiplicar directamente 10 por 7, 70 y 10 por 4, 40. Este proceso lo vamos a usar muchísimo en lo que es la adición y sustracción de fracciones, por lo tanto es bueno que lo podamos hacer sin ningún problema. Un último ejemplo, si tengo 4 novenos y quiero amplificar por 9, nos quedaría 9 por 4, 36 y 9 por 9, 81. ¿Sí? Si continuamos con la simplificación, que les decía que es un proceso obligatorio en el caso de los resultados que obtengamos, no es un proceso que se pueda hacer con cualquier fracción, ¿sí? Solo algunas fracciones son reductibles. Por ejemplo, 3 doceavos, ¿sí? 3 doceavos es una fracción reductible. Pero ¿qué es el caso aquí? Yo no puedo decidir por cuánto dividir por mi causa. O sea, yo no puedo decir, voy a dividir por 5. No puedo decirlo así. Tengo que buscar qué número divide al 3 y al 12 al mismo tiempo. En este caso es muy fácil porque el 3 divide al 12 y al 3. 3 por 1 es 3 y 3 por 4 es 12. Por lo tanto, un cuarto es la fracción irreductible en este caso, porque ya no puedo volver a dividir, ¿sí? Es la fracción irreductible y es la representante de 2 octavos y 3 doceavos, que son fracciones equivalentes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber por cuánto simplificar? ¿Cómo saber de dónde buscar ese número? Yo les recomiendo aprenderse las reglas de divisibilidad, ¿sí? Las reglas de divisibilidad, por lo menos de los 3 primeros números primos. Ya con eso van a poder hacer muchísimo, ¿sí? Ahora, si se saben súper bien las tablas, si reconocen bien los números por los cuales se puede dividir, no es necesario. Pero si no, esto puede ser de gran ayuda para saber por cuánto dividir. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, son 3. La regla del 2, que dice que si el número es un número par, o sea, termina en un número par, entonces se puede dividir por 2. La del 3, que si sumamos los dígitos da un múltiplo de 3, entonces puedo dividir por 3. Y la del 5, que si termina en 0 o en 5, se puede dividir por 5, ¿sí? Veamos un ejemplo. Si tengo algo así como 36 dividido en 48, ¿sí? Ok, si eres bueno haciendo cálculos, esto podría ser bastante fácil y decimos, bueno, esto se puede dividir por 6, ¿sí? Se puede dividir por 6 y digo, 6 por 6 es 36 y 6 por 8 es 48, ¿sí? O si eres mucho mejor en el cálculo, podrías dividir por 12, ¿sí? Pero en este caso, 6 octavos se puede dividir por 2 y nos quedaría 3 cuartos. Y esta es la fracción irreductible, ¿sí? Ahora, si no eres bueno con esos cálculos, podemos hacerlo un poquito más largo, pero seguro, que es dividiendo, por ejemplo, en este caso, reconociendo el 36 es par, el 48 es par. Si los dos son pares, se puede dividir por 2. Y dividir por 2 es muy sencillo porque es sacar la mitad. La mitad de 36, ¿sí?, es 18. Si no la puedes sacar tan fácil, puedes dividirlo por partes. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 6 es 3. 15 más 3, 18. La mitad de 48 sería la mitad de 40, que es 20, más la mitad de 8, que sería 4, sería 24. 18 y 24 siguen siendo pares, así que puedo volver a dividir por 2. 2 por 9 es 18 y la mitad de 24 es 12. El 9 es impar, ya no puedo dividir por 2. Entonces tengo que ver si la suma de los dígitos da un múltiplo de 3. El 9 es múltiplo de 3, el 12 también, pero si no lo reconoces puedes sumar. 1 más 2 es 3 y el 3 sí es múltiplo de 3. Así que podemos aquí simplificar por 3. 3 por 3 es 9 y 3 por 4, 12.
Si te fijas, hice un solo paso más que el anterior, tampoco es tanto más, pero es mucho más fácil ir sacando estas divisiones que reconocer por qué número dividir. Veamos otro ejemplo. 120 dividido en 56. ¿Sí? Vamos a tratar de simplificar esto. Ahora, yo no sé qué número divide el 120 y 56 que sea un número grande, en realidad. Así que voy a hacerlo con la regla de divisibilidad. Los dos números son pares, así que voy a dividir por 2. La mitad de 120 es 60. Y la mitad de 56 serían 28. ¿Sí? La mitad de 50 es 25, más la mitad de 6, que es 3, serían 28. 60 y 28 siguen siendo pares, así que puedo volver a dividir por 2. La mitad de 60 es 30 y la mitad de 28 es 14. Puedo volver a dividir por 2 porque son pares. La mitad de 30, que es 15, y la mitad de 14, que es 7. El 7 es un número primo, así que solo se puede dividir por 1 o por sí mismo. Así que si el otro número no se puede dividir por 7, ya no se puede simplificar. 7 por 2 es 14, así que no nos da 15, así que aquí llegamos a la fracción irreductible. ¿Sí? Estas reglas te pueden ayudar harto para que no sea tan tedioso el proceso de simplificación. Continuamos. Orden. Esto es muy importante porque en la PSU, por ejemplo, en la anterior y en la prueba de transición también, siempre hay que comparar números si es que son mayor o menor, o hay que ordenar de forma creciente o decreciente. Aunque mayoritariamente se hace con números irracionales, es bueno saber cómo se comparan fracciones, porque casi siempre van a estar relacionados. Entonces, vamos a usar dos métodos para comparar fracciones. Uno es el método cuando tenemos que comparar dos fracciones nada más. Por ejemplo, 2 tercios y 5 sextos. ¿Cuál es mayor, cuál es menor o son iguales? Son equivalentes. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es usar el mismo método que con la equivalencia. Multiplicar cruzado, desde abajo hacia arriba. 6 por 2, que sería 12, y 3 por 5, que es 15. Y comparo estos números. ¿Quién es mayor, el 12 o el 15? Bueno, el 15 es mayor, lo que nos indica que 5 sextos es mayor que 2 tercios. Así de simple. También nos puede servir si hay más de una fracción, pero a veces puede ser un poquito más tedioso, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos que ordenar de menor a mayor, 3 cuartos, un séptimo y 2 novenos, ¿sí? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Habría que hacerlo por partes, ¿sí? Vamos a comparar primero estas dos. Vamos a hacer lo mismo, 7 por 3 es 21 y 4 por 1 es 4. Por lo tanto, 3 cuartos es más grande que un séptimo, ¿sí? Voy a borrar esto para que no nos confundamos nada más. Y ahora voy a tomar las otras dos fracciones, que serían estas, y vamos a hacer lo mismo. 9 por 1, 9, y 7 por 2, 14. Y resulta que un séptimo es menor que 2 novenos, ¿sí? Entonces nos falta una parte que sería comparar la primera con la última, ¿sí? 9, voy a anotarlas aquí para que no nos confundamos. 3 cuartos y 2 novenos. Y vamos a multiplicar 3 por 9, que sería 27, y 4 por 12, que es 8. Así que 3 cuartos es más grande que 2 novenos. Y ya con esto podríamos ordenar. Ordenemos, en fin. ¿Quién sería la más pequeña? Yo sé que 3 cuartos es mayor que 2 novenos y 2 novenos es más grande que un séptimo. Por lo tanto, 3 cuartos es la más grande. Luego sigue 2 novenos y por último un séptimo. Y ahí quedaría ordenado de mayor a menor. Y si lo queremos de menor a mayor, sería un séptimo, luego 2 novenos y por último 3 cuartos. Decreciente y creciente, lo que les pidan en el caso de la prueba de transición, ¿sí? Ahora, hay un método que no sé si es más simple en realidad. A mí me gusta mucho el método de multiplicar cruzado, pero hay un método que me permite hacerlo quizás un poco más rápido, no sé si realmente es así,
Por ejemplo, si tengo que comprar 3/4, 1/7 y 2/9, esto sirve más cuando tenemos muchas más fracciones, ¿sí? Si tenemos poquitas, tampoco es mucha la diferencia. Y es sacando el mínimo común múltiplo. ¿Se acuerdan del mínimo común múltiplo? Yo espero que sí. Que sería buscar qué número se puede dividir por 4, por 7 y por 9 y que sea el más pequeño posible para que no nos agrandemos más. Aunque para este caso podría ser un número mayor. Da lo mismo, solo vas a trabajar con números más grandes, pero al final es la misma idea. ¿Sí? Entonces voy a sacar el mínimo común múltiplo entre 4, 7 y 9. Lo voy a hacer con la tablita de descomposición prima. Si no lo saben, igual me preguntan y les hago un video de cómo se trabaja esta tabla. Pero la idea aquí es la misma de lo que estábamos haciendo en la simplificación. Utilizar las reglas de divisibilidad de los números primos. Por ejemplo, aquí el 4 es par, así que puedo dividir por 2. 2 por 2 me da 4. El 7 y el 9 son impares, así que los voy a bajar. ¿Ok? El 2 sigue siendo par, así que voy a dividir por 2 y me da 1. ¿Y eso qué significa? Que aquí termina esta fila. La eliminamos y me quedo con los demás. El 7 es un número primo, así que puedo dividir por 7 y me queda el 1. Y me faltaría el 9, que lo puedo dividir por 3. 3 por 3 es 9 y el 3 lo puedo dividir por 3 para que me dé el 1. Y el producto de todos estos números sería el mínimo común múltiplo, es decir, 2 por 2 por 7 por 3 por 3. En este caso nos va a dar un número grandecito. ¿Sí? 3 por 3 es 9, 9 por 7 63, 63 por 2 son 126 y 126 por 2 son 252. ¿Sí? Así que este es nuestro mínimo común múltiplo en ese caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a amplificar cada una de estas fracciones para que tengan el mismo denominador, que será 252, que aunque no lo crean es el más pequeño que se puede dividir por 4, por 7 y por 9. ¿Sí? En este caso tengo que preguntarme, ¿4 por cuánto me da 252? Y ustedes dirán, bueno, no tengo idea. Tienen dos formas. Una es dividiendo. 252 dividido en 4 sería 4 por 6 es 24, 25, 1, bajo el 2. 4 por 3, 12, a 12, 0. Ese es un método. Sería que esta tengo que multiplicarla por 63. Otro método que les puede resultar un poco más fácil es eliminar el 4 de este producto y multiplicar lo que queda. ¿Sí? El 4 sería 2 por 2, así que elimino estos dos y me quedaría 7 por 3, que es 21, y 21 por 3, 63. Lo mismo. ¿Sí? Voy a borrar esto para que lo hagamos de nuevo. Ahora la pregunta, ¿7 por cuánto me da 252? Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a borrar el 7 y me quedaría 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 3 son 36. Significa que tengo que multiplicar esta por 36. Y por último, 9 por cuánto me da 252. Bueno, tengo que eliminar el 9. 3 por 3 es 9, elimino el 9 y me quedaría 2 por 2, 4 y 4 por 7, 28. Por lo tanto, esto tengo que multiplicarlo por 28. Y así sale un poquito más fácil. Ahora, no es necesario para el caso que multipliquemos todo realmente. Basta con que multipliquemos los numeradores. ¿Sí? 63 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 6, 18, 189. 36 por 1, que es 36. Y 2 por 28, que sería 56. ¿Sí? Y aquí vemos quién es mayor o quién es menor. ¿Sí? Bastante simple, ¿no? El mayor en este caso es 189, por lo tanto la fracción que representa sería la mayor, 3/4, es mayor que. La siguiente sería 56, que representa 2/9. Y por último el 36, que representa 1/7. Y ahí estarían ordenados. Ahora, tú puedes elegir qué método te parece más fácil para ordenar. Ahora, ordenar fracciones tal cual como están aquí no lo van a tener en la prueba de transición, pero sí van a tener que comparar fracciones con números irracionales y van a tener que elegir uno de estos métodos para poder hacerlo, porque casi nunca aparecen números irracionales solitos, sino con fracciones.
¿Ok? Espero que les haya. Continuamos. Operatoria con fracciones. Vamos a empezar con lo que es adición y sustracción de fracciones. Las puse juntas porque se hacen exactamente igual, ¿ok? En el caso de la suma y resta de fracciones, tenemos igual dos métodos, ¿sí? Para hacerlo. Y depende del tipo de fracción que tengamos. En este caso tenemos fracciones que tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, entonces conservo ese denominador común y solamente trabajo con los numeradores. 4 más 2, que es 6, y 6 menos 7 es menos 1 y terminamos. Se acabó. Esto fue sumamente difícil. Obviamente el problema viene cuando tenemos fracciones que no tienen el mismo denominador, ¿sí? Y en este caso tenemos dos métodos para hacerlo. Uno, utilizando la multiplicación cruzada, y otro usando el mínimo común múltiplo. Cualquiera de los dos te va a dar exactamente el mismo resultado, así que tienes que elegir el que te parezca más simple. Voy a comenzar con el de multiplicar cruzado. Para esto tenemos que separar la operación en pares, ¿sí? Primero siempre vamos de izquierda a derecha, hacia allá, así que voy a comenzar con la suma, y a esa suma luego le vamos a restar un décimo. Entonces parto con 4/5 más 3/4. Y para multiplicar cruzado, pues solamente tenemos que hacer lo siguiente. Multiplicamos hacia arriba, tal como lo hemos hecho antes, pero vamos a agregar una multiplicación hacia el lado. Sería 4 por 4, que es 16. Conservo la operación, 5 por 3, 15. Y divido por 5 por 4, que es 20. O sea que nos daría 16 más 15 serían 31 dividido en 20. Es bueno que aquí te detengas y digas, ¿se puede simplificar o no? Para tu información, el 31 es primo, así que no se puede simplificar, ¿sí? Así que vamos a continuar con la operación. Sería ahora nuestro resultado, 31 dividido en 20, menos un décimo. Y hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar cruzado hacia arriba y hacia el lado. Sería 10 por 31, que serían 310, menos, conservo la operación, 20 por 1, que es 20, y lo divido en el producto de estos dos, 20 por 10, que es 200. ¿Sí? Y ahora hago la operación, 310 menos 20 son 290, dividido en 200. ¿Sí? Ahora hay una regla muy simple que dice que todo número que termina en 0 se puede dividir por 10, así que vamos a simplificar aquí por 10 de inmediato y nos va a quedar 29 sobre 20. El 29 es primo, así que no se puede simplificar y estamos listos con nuestra adición y sustracción. ¿Cuál es el otro método? Lo voy a dejar ahí, voy a borrar aquí esta línea para que nos quede el espacio. El otro método es calculando el mínimo común múltiplo entre los tres denominadores que tenemos. Lo voy a hacer aquí arriba para que no nos quite espacio abajo. 5, 4 y 10. Y aquí tenemos que dividir solo por números primos, así que como el 4 es par y el 10 es par, voy a dividir por 2. El 5 no se puede, lo bajo. 2 por 2 es 4 y 2 por 5 es 10. El 2 sigue siendo par, voy a volver a dividir. Nos quedaría 5, 1, aquí termina, y 5. Y el 5 es primo, así que puedo dividir por 5. ¿Sí? Entonces nuestro mínimo común múltiplo aquí sería 2 por 2, 4, y 4 por 5, 20. O sea, lo que hice fue multiplicar 2 por 2, que es 4, y por 5, 20. 20 es nuestro mínimo común múltiplo, y lo que tenemos que hacer ahora es amplificar cada fracción para que nos quede con denominador 20. Entonces, me pregunto, 5 por cuánto da 20, y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Borro el 5 y lo que me quedaría sería 2 por 2, que es 4. Así que voy a multiplicar por 4. En tu caso, ¿verdad? 4 por cuánto me da 20, bueno, 4 por 5 es 20. ¿Y 10 por cuánto me da 20? Por 2. Amplifico cada una de las fracciones, multiplicando numerador y denominador. Aquí no nos podemos saltar ninguna parte. 4 por 4 es 16. Y 4 por 5, 20. 5 por 3 es 15.
Y 5 por 4, 20. Y 2 por 1 es 2 y 2 por 10 es 20. Aunque, si te fijas, el denominador siempre va a quedar igual a nuestro mínimo común múltiplo, porque esa era la idea, ¿sí? Y luego hacemos lo mismo que aquí arriba y trabajamos solamente con los numeradores. Conservo el denominador, que es 20, y sumo o resto lo que hay aquí arriba. 16 más 15 es 31. Oh, qué novedad. Y 31 menos 2, pues 29. Y estamos listos porque no se puede simplificar. Ahora tú tienes que elegir qué método te parece más simple o con cuál quieres trabajar. Ahora, yo te recomiendo que, o sea, cualquiera de los dos te va a servir. Yo te recomiendo, en el caso de los ejercicios que yo he visto en prueba de transición, la mayoría son de 2 fracciones, por lo tanto a veces multiplicar cruzado es un poco más rápido, aunque siempre hay que estar revisando si se puede simplificar o no. ¿Ok? En el caso de la multiplicación de fracciones, esta es una operación muy sencilla porque se hace directa, ¿sí? Yo multiplico directo 3 por 2, que es 6, y 4 por 5, 20, ¿sí? Y se acabó. Bueno, esa es la multiplicación, pero recuerden que cualquier resultado tiene que ser simplificado, es decir, necesitamos saber si se puede dividir el 6 y el 20 por algún número. Los dos son pares, así que se pueden dividir por 2. 2 por 3, 6, y 2 por 10 es 20. Y eso sí es irreductible, así que ahí queda. Como una opinión personal, y creo que bastante general también, simplificar al final puede ser contraproducente. Es decir, en este caso los números son pequeños, pero podrían darnos números muy grandes y nos costaría más simplificar. Y a veces es más fácil simplificar antes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, si tengo esta misma operación, 3 cuartos por 2 quintos, y yo me doy cuenta que existe un numerador y un denominador que tienen un divisor común, por ejemplo el 2 y el 4, puedo simplificarlos por 2. 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4. Y como ya no puedo simplificar nada más, puedo multiplicar lo que queda. 3 por 1, que es 3, y 2 por 5, que es 10. Y si te fijas, da exactamente lo mismo, pero trabajamos con números mucho más pequeños. Te voy a dar otro ejemplo. En este caso, voy a multiplicar primero. 6 por 4 es 24, y 5 por 3 es 15. Y luego tengo que ver qué número divide el 24 y el 15. El 15 no es par, así que no se puede dividir por 2. Intento sumar los dígitos. 2 más 4 es 6, múltiplo de 3. 1 más 5 también es 6, múltiplo de 3. Así que puedo dividir por 3. 3 por 8 es 24 y 3 por 5 es 15. Ya no se puede simplificar más, ahí queda, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si simplificábamos antes? 6 quintos por 4 tercios. Es más fácil darse cuenta de que el 6 y el 3 se pueden dividir por 3. 3 por 2 es 6 y 3 por 1 es 3. Y multiplico 2 por 4, que es 8, y 5 por 1, que es 5. Y nos da exactamente lo mismo. Lo bueno de ese proceso es que funciona con cuantas fracciones tengamos que multiplicar, ¿sí? Imagínate en este caso con 3 fracciones nada más. 10 por 6 es 60, 60 por 3 son 180. 3 por 5 15, 15 por 2 30. Bueno, en este caso se puede dividir. 180 dividido en 30 es 6, dividido en 1, pero el 1 no se anota. Pero si no te das cuenta, habría que simplificar por 10 y luego por 3, ¿sí? Ahora, ¿lo podemos hacer mucho más rápido? Claro que sí. 10 tercios por 6 quintos por 3 medios. Podemos simplificar aquí el 10 y el 5. 5 por 2 es 10 y 5 por 1 es 5, ¿sí? El 2 con el 2. 2 por 1 es 2 y 2 por 1 es 2. El 3 con el 3, 3 por 1 3 y 3 por 1 3. Y multiplicar lo que queda. 1 por 6 por 1 es 6. 1 por 1 por 1 es 1, pero el 1 en el denominador no se anota. Así que terminamos. Ahora, si no te cuesta simplificar, lo puedes hacer como tú quieras, ¿sí? A veces puede ser un poco confuso, pero siempre va a ser más. Para la división de fracciones, les voy a mostrar dos casos, porque la división se puede
anotar de dos formas distintas. Puedes anotarse como fracción o puede anotarse como una división hacia el lado. Cuando lo tenemos así, a veces suele ser más fácil multiplicar usando el método de la oreja. No sé si lo conocen, pero el método de la oreja dice que se multiplican estos dos y estos dos. 2 por 5 es 10 y 3 por 4, 12. Pero tenemos que hacer el proceso de simplificación. Lo podemos dividir por 2. 2 por 5 es 10 y 2 por 6 es 12. Es decir, reductible. ¿Sí? Ese es el método de la oreja. Los dos que están en los extremos dividido por los dos que están en los medios. Ahora, la otra forma de hacer esto es convirtiendo la división en una multiplicación. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, conservas la primera fracción y lo multiplicas por la segunda fracción, pero invertida. Recordemos que al invertir una fracción, lo que estamos haciendo es sacar el inverso multiplicativo, por eso funciona. Aquí sería 5 cuartos. ¿Sí? Y aquí podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, simplificar anticipadamente. 2 por 1 es 2 y 2 por 2 es 4, me quedaría 1 por 5, 5 y 3 por 2, 6. Tú eliges qué te parece más simple. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Voy a anotar varios ejemplos para que los trabajemos. En este caso, si usamos el método de la oreja, sería 5 por 3 y 7 por 5. 5 por 3 es 15 y 7 por 5, 35. Podemos dividir por 5 porque terminan en 5. 5 por 3, 15 y 5 por 7, 35. Ahí está. Si lo hacemos por el otro método, que sería conservar la primera fracción y multiplicar por la segunda invertida, que sería 3 quintos, podemos simplificar antes. El 5 con el 5, 5 por 1 es 5 y 5 por 1 es 5. 1 por 3 es 3 y 7 por 1 7. Ahí, a gusto del consumidor. ¿Sí? Lo mismo pasa en esto. Claro que aquí no podemos usar el método de la oreja, pero podemos multiplicar cruzado. ¿Sí? Sería 4 por 3, 12, dividido en 5 por 4, que es 20. Va hacia abajo primero, 1, y luego hacia arriba. ¿Ok? Y luego tendríamos que simplificar. Se puede dividir por 2. 2 por 6, 12 y 2 por 10 es 20. Podemos volver a dividir por 2. 2 por 3, 6 y 2 por 5, 10. Y ahí sí es irreductible. O podemos hacer el método de multiplicar por el inverso. Conservo la primera fracción y multiplico por la segunda invertida. En este caso puedo simplificar el 4. 4 por 1 es 4 y 4 por 1 es 4 y nos quedaría 1 por 3, 3 y 5 por 1, 5. Da lo mismo si te das cuenta, pero tú tienes que elegir qué método te parece más simple. Ahora, para utilizar el primer método, cuando tenemos 3 divisiones, pues hay que hacerlo de a 2 en 2. ¿Sí? Hay que hacer primero esta división y luego esta. Pero sí podemos hacerlo directo con la multiplicación, porque esto sería lo mismo que la primera multiplicado por el inverso de la segunda por el inverso de la tercera. Todas las que estén después de un signo de división se invierten y podemos simplificar anticipadamente. Por ejemplo, el 7 con el 7, 7 por 1 es 7 y 7 por 1 es 7. El 2 con el 10, 2 por 5 es 10 y 2 por 1 es 2. Y creo que ya no podemos simplificar nada más, porque estos los dos son numeradores, así que no se puede simplificar. Tiene que ser un numerador con un denominador. Nos quedaría 1 por 5 por 5, que sería 25, y 1 por 3 por 1, que sería 3, y ya nos quedó reducida de inmediato. Por el otro método sería 7 por 5, 35, dividido en 2 por 3, 6, y eso dividido en 7 décimos. Si se fijan cómo se nos aumentaron los números, 35 por 10 sería 350, y 6 por 7, 42, y aquí tendríamos que empezar a simplificar para poder llegar hasta allá. A mi gusto personal, creo que la simplificación anticipada siempre va a ser mucho mejor, porque nos da la fracción ya simplificada y nos permite trabajar con números más pequeños y no con 350 y 42. Esa es la gracia de esto.
¿sí? Espero que sí se haya entendido los dos métodos. Por último, vamos a ver algunos ejercicios de la prueba de transición y de PSU que hablan sobre fracciones. Casi siempre es el ejercicio número 1 y vamos a partir por el ejercicio 1 de la prueba de transición 2021. ¿Sí? ¿Qué dice este ejercicio? Dice, ¿cuál de las siguientes operaciones dan como resultado el número 2? ¿Sí? Y nos ponen varias operaciones acá. Lo que hay que hacer es literalmente hacer las operaciones. Tenemos primero 6 séptimos por 14 sextos. Fíjense aquí podemos simplificar raudamente, anticipadamente, el 6 con el 6, 6 por 1 es 6 y 6 por 1 es 6, y 7 y 14, 7 por 1 es 7 y 7 por 2 es 14. 1 por 2 es 2 y 1 por 1 es 1, 2 dividido en 1 es 2 nada más, así que esa sí nos da 2. Veamos el segundo punto, este era el primero. El segundo dice 22 quintos dividido en 5 onceavos. Voy a aplicar lo mismo que les decía recién. Voy a convertirlo en una multiplicación. 22 quintos por 11 quintos. ¿Sí? ¿Puedo simplificar algo? No se puede simplificar absolutamente nada, porque estos son numeradores y estos denominadores, así que no se puede simplificar. Nunca vamos a poder llegar al 2 porque no podemos simplificar, así que esta no da 2. Y por último, en el caso 3, 10 cuartos menos 2 cuartos tienen el mismo denominador. Conservo el denominador y resto 10 menos 2, que es 8, y 8 dividido en 4 es 2. Por lo tanto, esa también es correcta. 1 y 3 sería la respuesta correcta, así que termino. Veamos ahora el que fue el primer ejercicio de la PSU 2020. En este caso, si te fijas, tenemos una operación doble, tenemos un paréntesis y una división, y nos piden el resultado. Tenemos entonces 5 novenos menos 2 quintos dividido en 14 quinceavos. ¿Sí? Vamos a empezar por la resta. Si te fijas, como son dos nomás, voy a utilizar el método de multiplicar cruzado. 5 por 5 es 25. Conservo la operación. 9 por 2, 18. Y 9 por 5 es 45. Resuelvo. 25 menos 18 son 7 dividido en 45. Y me pregunto, ¿se podrá simplificar? 7 por nada me da 45 y el 7 es primo, así que no. Y esto está dividido por 14 quinceavos. ¿Sí? Lo voy a bajar aquí también para que no nos vayamos perdiendo de lo que estamos haciendo. Y voy a pasarlo a una multiplicación. Conservo la primera fracción y multiplico por la segunda invertida. Y voy a tratar de simplificar antes de multiplicar. 7 por 1 es 7 y 7 por 2 es 14. 15 y 45 se pueden dividir por 5 porque los dos terminan en 5. 5 por 3 es 15 y 5 por 9 es 45. El 9 y el 3 se pueden dividir por 3. 3 por 1 es 3 y 3 por 3 es 9. Y creo que ya. Multipliquemos entonces 1 por 1, 1 y 3 por 2, 6. Y ya tenemos nuestra respuesta, un sexto. Y listo. Y por último, vamos a revisar el ejercicio número 1 de la PSU del 2019, el modelo presentado en el TEMR. En este caso son una operación más. Así que vamos a trabajarlo por separado. Tenemos 3 quintos menos 1 sexto dividido en menos 5 sextos más 1 cuarto. Y vamos a trabajar por separado numerador y denominador. Vamos a multiplicar cruzado. Sería 6 por 3, 18, menos 5 por 1, 5. Y recuerden que hay que multiplicar directo al final. 5 por 6, 30. Dividido en 4 por... Fíjense que dejé el negativo en el numerador. Eso es a conveniencia, para poder hacer la operación sin problema. 4 por menos 5 sería menos 20. Más
6 por 1, que es 6, dividido en 6 por 4, que es 24. Resuelvo esa operación, me quedaría 13 treintavos dividido en menos 14 24avos. ¿Sí? Aquí pueden usar el método de la oreja, tun, tun, pero personalmente yo prefiero transformarlo a multiplicación para poder simplificar antes, porque aquí nos va a quedar 13 por 24 y ya me suena un número muy grande. Entonces voy a conservar la primera fracción y lo voy a multiplicar por el inverso de la segunda. El negativo lo voy a dejar en medio, no importa mucho dónde lo dejemos, 24 sobre 14. ¿Sí? Y aquí voy a tratar de simplificar lo que pueda simplificar. En este caso, por ejemplo, 24 y 30 se pueden dividir por 6. 6 por 4, 24 y 6 por 5 es 30. El 4 y el 14 se pueden dividir por 2. 2 por 2, 4 y 2 por 7, 14. Y creo que ya no puedo simplificar más. Entonces multiplicamos. 13 por 2, 26 y 5 por 7, 35. Y no te olvides del signo. Positivo por negativo, negativo. ¿Sí? No importa si el negativo queda arriba o queda en medio, lo importante es que quede. Y ahí ya tenemos nuestra respuesta, que sería la alternativa C. Y eso, espero que les haya servido, que hayan podido entender bien lo de las fracciones, y cualquier cosa me dejan un comentario para que yo les pueda ayudar en algo más.